el problema 1. Listo. Yo ahora voy a detener mi video y vamos a empezar a grabar. ¿Leyeron el enunciado? Bueno, acá lo tenemos, el enunciado. Voy a empezar a grabar. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en pararme, no pongan manito ni me manden por chat, porque si no, yo prefiero que me digan profe y ahí vamos, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Empezamos con el problema número 1. Recording in progress. Bueno, en este ejercicio, o sea, con esta unidad que es termodinámica de soluciones, lo que vemos son mezclas homogéneas. Lo que ustedes han visto en las mezclas homogéneas es que tenemos una propiedad de la mezcla total y luego tenemos propiedades molares parciales, que es ¿cuánto vale la propiedad, el volumen, la entalpía, la energía libre o la energía interna de un componente en la mezcla que es distinta a la del componente cuando está puro? Entonces, este primer problema lo que me plantea a mí es una mezcla entre dos metales, cadmio y plomo, donde tengo datos experimentales, ¿sí? Lo que me da es el cambio de entalpía de mezcla y el cambio de energía libre molar de mezcla. ¿En función de qué? En función de distintas fracciones molares de plomo. O sea que para cada fracción molar yo he preparado una mezcla distinta, he tenido que preparar una mezcla distinta y he obtenido distintos valores de entalpía y de energía libre. Fíjense que cuando estoy hablando de propiedades, de cambio de propiedades termodinámicas, siempre ese cambio para cuando las fracciones molares de cualquiera de los componentes que forme esa mezcla valga 0 o 1, o sea que tenga acá, cuando la fracción molar del plomo vale 0, el cadmio es puro, y cuando la fracción molar del plomo es 1, el cadmio es 0, tengo componente puro plomo, componente puro cadmio, los delta de cualquier propiedad valen 0. O sea que las gráficas que yo voy a obtener de estas propiedades van a ir de 0 a 0. Lo que se pide en esto es encontrar el cambio de entropía de la mezcla para cada una de estas soluciones, los cambios de entropías molares parciales para el cadmio y el plomo, y evaluar, bueno, acá, para una fracción molar del cadmio igual a 0,4. O sea, una vez que han evaluado en todo el rango de composición, ya está, no necesito más. Como en general, el procedimiento es, si tengo datos experimentales, lo que voy a hacer es buscar una curva analítica que ajuste estos datos experimentales para poder aplicar las ecuaciones que relacionan a la propiedad integral con las propiedades molares parciales. ¿Sí? En este caso es encontrar las propiedades molares parciales a partir de la propiedad integral de la mezcla. Entonces, lo que hice fue escribir en forma matricial las fracciones molares del plomo. Yo esta S la puse por experimental, cada uno la escribe como quiere. Lo que sí necesito es que ustedes determinen cuál va a ser para ustedes el componente 1 y el componente 2 cuando resuelvan un ejercicio, que lo dejen claro, porque muchas veces ustedes trabajan, me ha pasado estando en el curso, que ustedes ponen X y no saben si ese X es del componente 1 o el componente 2. ¿Bien? Acá vamos a tomar el plomo como el componente 1. Estos son los valores experimentales. ¿Qué sabemos de termodinámica? Bueno, de termodinámica sabemos que la entropía de mezclas es igual, y acá estoy trabajando únicamente con los datos experimentales. La entalpía de mezcla menos la energía libre molar de mezcla dividido la temperatura, por la relación que hay entre delta G igual a delta H menos T por delta S. Lo que hice fue graficar cada una de estas propiedades en función de la fracción molar del plomo, y esto, como ven, como les dije, son valores
En este caso, el delta H y el delta G van de 0 a 0, el delta S acá le tendría, sí, también, le tendría que haber cambiado el rango. Pero es una propiedad que va de 0 a 0. Ahora, ¿qué hago con estos datos? ¿Cómo calculo? ¿Profe? Sí, ¿Cómo hace para graficar el delta S de ese lado del eje? sí, te venís al gráfico, format, y habilitas el eje secundario de I y te sale. O sea, yo pongo el gráfico, me vengo, format, habilitar el eje de I, acepto y ya me deja acá. Y después trabajo con los valores, si tengo acá de rangos, las escalas, digamos, si querés trabajar con las mismas escalas o no. ¿Sí? Sí, profe, Profe, gracias. perdón, se me había cortado un poco el audio antes y ahora sí yo por eso lo interrumpo en este momento. ¿El delta HM y el delta GM, de dónde salían? Son valores experimentales. Pero es la variación de respecto a qué. Es la variación de, esto es, fíjate, delta HM es el cambio de entalpía molar de la mezcla experimental, de toda la mezcla. El cambio de energía libre molar de toda la mezcla experimental. A partir de conocer estos dos y por la relación delta G igual a delta H menos T delta S, despejo delta S. Y saco el cambio de entropía molar de toda la mezcla. A partir de estas propiedades molares integrales, porque al decir que es de la mezcla es la propiedad integral, lo que yo pido es, calculemos ahora cuánto vale el cambio de entalpía molar parcial, o sea, el cambio de entalpía molar para el plomo en la mezcla y el cambio de entalpía molar parcial para el cadmio en la mezcla. Eso es el objetivo de este ejercicio. Dada la propiedad integral de mezcla, encontrar las molares parciales. ¿Me entienden? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien. Ahora, si gráficamente uno podría, este es el método de las tangentes. El método de las tangentes gráfico es, digamos, a ver, si yo quiero para una fracción molar de 0,4 del plomo, entonces yo voy a la propiedad que quiero, trazo una recta tangente y en los ejes voy a medir los cambios de las propiedades molares parciales. Eso sería el método gráfico. Fíjense que si yo acá grafico en función de la fracción molar del plomo, cuando el plomo tiene su fracción molar es 0, ¿qué tengo en este eje? Cadmio puro. Y cuando la fracción molar del plomo es 1, acá tengo plomo puro. Entre medio, en todo el rango de composición, voy teniendo distintas mezclas de cadmio y plomo. Para poder evaluar esas distintas mezclas, yo tuve que prepararlas en esas distintas proporciones. O sea, que yo tomé una mezcla que tenía una fracción molar 0,1 de plomo, 0,9 de cadmio, y medí sus propiedades de mezcla. Luego preparé otra que tuviera una composición 0,2, 0,8, medí sus propiedades. ¿Entienden? Eso es hacer un experimento. O sea, preparar una serie de mezclas distintas a distintas composiciones, medir los valores de las propiedades que queremos, y a partir de esa comenzar a trabajar. Entonces, ¿qué hago yo? Teniendo los datos... Sí. Y ahí el delta H y el delta G se hacen cero porque coinciden con la propiedad en incremento, ¿es por eso? Porque ese Claro, delta estos es la propiedad en son incremento. propiedades en incremento, sí, 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 son propiedades en incremento. Exactamente. Si yo digo el cambio, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Es la cantidad de energía, si me refiero al delta H, la cantidad de energía o la cantidad de calor que puede liberar o absorber una mezcla de una composición determinada, o sea, cuando estoy midiendo
Los componentes puros en esas composiciones tenían una entalpía determinada. Luego los mezclé, la mezcla tiene una entalpía determinada. La diferencia entre la entalpía de la mezcla menos la de los componentes puros es este cambio que estoy midiendo. Que es lo que ustedes llaman propiedades en incremento. ¿Sí o no? O sea, un delta H le vamos a poner de mezcla, no sé, de mezcla, ¿sí? Lo puedo definir como ¿qué? Como la entalpía de la mezcla, y acá no lo pongo en función de, ahí está empezando a aparecer la gente, no lo pongo en función de X ni de nada, menos si esta mezcla tiene dos componentes, el componente 1 va a ser la fracción molar del componente 1 por la entalpía del componente 1 puro, menos la fracción molar del componente 2 por la entalpía del componente 2 puro. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe, lo seguimos. Bien. Entonces, ay, no, ¿qué hice? Esperen que estaba haciendo, no quería hacer esto. No, quería, o sea, esto lo voy a hacer así. No quería que esto fuera quería interrumpir el cálculo. ¿Me entienden? Bueno, no importa. Listo, acá. Vamos a decir. Derecho lo puede anular Clic derecho. Acá está. Ahí está. Eso, gracias. Bien. Entonces, esto es lo que estoy midiendo, chicos. Yo tenía el componente 1 puro, el componente 2 puro, que tienen una entalpía molar de componente puro a una temperatura y a la presión de una atmósfera. ¿Bien? Ahora, si yo mezclo estos dos componentes, cada uno a una composición determinada, entonces, estos dos van a formar una mezcla. Esa mezcla va a tener una entalpía que es la entalpía de mezcla. Lo que yo estoy midiendo acá es cuánto cambió la variable entalpía entre tener los componentes puros y tener los componentes mezclados. Eso es lo que estoy midiendo. ¿Me entienden? Esa es la propiedad en incremento que ustedes han visto. La diferencia que hay entre la entalpía de tener los componentes puros menos tener la entalpía cuando los componentes ya han formado la mezcla. Ese es el delta. ¿Eso lo entienden? Sí, profe. Bien, entonces, ¿yo qué tengo acá? Los valores experimentales. Lo que voy a hacer es ajustar estas curvas, ¿para qué? Para poder trabajar con las expresiones analíticas que vieron en el teórico. Dada la propiedad de mezcla, encontrar las propiedades molares parciales. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un ajuste de curva de este tipo, de los delta o de las propiedades de mezcla, vamos a utilizar la función de ajuste GenFit. MATCAD tiene distintas funciones de ajuste. Esta es una función de ajuste que está buena usarla porque yo veo cuál es la ecuación de ajuste que propongo que va a ajustar los puntos experimentales que yo tengo. Entonces, mi ecuación de ajuste va a ser función de la fracción molar y de otra variable que acá la llamo h, j, llámenla como quieran. Estos son los coeficientes del polinomio. ¿Bien? ¿Por qué tiene esta forma? Acá tengo un polinomio que me sirve para estas curvas, o sea, una función polinómica, pero que está multiplicado por 1 menos x elevado al cuadrado. Este término, 1 menos x elevado al cuadrado, me sirve para asegurarme que la función que yo estoy obteniendo de ajuste empieza en 0 y termina en 0. Si
en lugar de ajustar un cambio de entalpía, yo ajusto la entalpía sin el delta, entonces mi función no va a empezar en 0 y va a terminar en 0, ya lo vamos a ver en otras, y no hace falta multiplicar el polinomio por 1 menos x cuadrado. ¿Pero qué hago yo? Entonces, ajusto, ¿cómo voy a ajustar estos parámetros experimentales? Primero, vamos al cambio de entalpía, y esto que va para entalpía sirve para entropía y energía libre. Planteo mi función de x y función de h, que son los coeficientes de mi polinomio. Acá, h1, h2, h3 y h4 están escritos como matricial. ¿Sí? Entonces, a esos valores, h1, 2, 3 y 4, le tengo que dar valores iniciales para que MATCAD pueda, a través de GenFit, empezar a calcular cuáles son los valores que van a tomar h1, h2, h3 y h4, tal que multiplicados por las fracciones molares, yo tenga estos puntos experimentales. Pero, ¿qué puntos experimentales tiene que ajustar? Bueno, los valores que yo voy a encontrar de h, tal que me ajusten a un valor experimental, los voy a encontrar con la función GenFit, que tiene 4 argumentos. ¿Cuáles son esos 4 argumentos? Primero, la fracción molar que tengo experimental. La propiedad que tengo experimental, que es lo que quiero ajustar. Mi polinomio y la función de ajuste que yo le doy, salvo que la función de ajuste no la pongo como función de x y de h acá dentro de los argumentos de GenFit, sino que le pongo nada más que el nombre. Entonces, lo que hace MATCAD es, dados estos valores experimentales, encontrar los valores de h que hacen que esta ecuación ajuste estos puntos experimentales. ¿Entienden lo que les digo? ¡Wow, qué silencio! Sí, profe. Sí, sí, entendemos. Bien, entonces, no sé si han hecho ya ajuste de curvas, porque si han hecho, ¿para qué se los explico? Pero bueno, acá yo tengo los valores de h. Entonces, redefino nuevamente para tenerlo solo en función de x, a mi variable entalpía. El cambio de entalpía de mezcla en función de la fracción molar va a ser igual al cambio de entalpía de mezcla en función de x y h solución, o sea, de estos valores. Esta ecuación con estos valores. Luego, doy un rango de x, que ustedes ya están acostumbrados a trabajar con los rangos de x, y lo que hice acá fue graficar tanto los valores experimentales como la curva que ajusta estos valores experimentales. Y como ustedes verán, la curva pasa bastante bien por los datos experimentales que tengo. Entonces, a partir de esta ecuación que yo tengo acá, yo digo que esta ecuación representa mis valores experimentales, esta función matemática. Entonces, a partir de acá, que es la función de la propiedad integral, voy a calcular las propiedades molares parciales. ¿Entienden cuál es el objetivo? Si a mí inicialmente me hubieran dicho el cambio de entalpía molar integral de mezcla cumple con esta función, entonces yo no tengo que hacer el ajuste de curva, directamente voy a hacer el paso que les voy a mostrar a continuación. Ahora. Profe, sí. esa función que Sí. describe la curva, es una función que, sí, es una función que hay que, o sea, nosotros tenemos que inventar, ¿sería? Mira, sí, pero ¿qué vas a tener? En el tema de soluciones, siempre vas a trabajar con polinomios. ¿Bien? Puede ser la ecuación de una recta. Si tuviera una gráfica que te diera datos experimentales y es prácticamente una recta, pones acá como la ecuación de una recta. Pero para soluciones son funciones polinómicas. No hay otra cosa. Pero es la que ustedes tienen que poner, ¿sí? Ustedes deberían saber.
Si no lo saben, les digo, no sé. Claro. Ahora, les digo, no se hagan problema, porque lo único que vamos a ajustar van a ser puntos experimentales que puedan cumplir con este polinomio. ¿Está claro? Profe, siempre te Profe, da gracias. 4 valores de A lo H. mejor pueden ser 3, pueden ser 5. Con 3 a lo mejor te ajusta, con 5 te va a ajustar mejor, capaz. Pero eso lo determinan ustedes. Ah, bueno. ¿Bien? Sí. Yo le doy 4 valores y veo si funciona. Bueno, esto que hice para la entalpía, lo hice lo mismo para la energía libre, y acá cambié el H por el G, y lo hice para la entropía. O sea, lo que hice fue buscar todas las funciones matemáticas, ¿sí? Acá están todas las funciones matemáticas ajustadas. Fíjense que para el delta S, yo no busqué la ecuación de ajuste, sino que planteé un delta S de X, que ya es función del delta G de mezcla de ajuste y el delta H de mezcla de ajuste, que no son los valores experimentales. ¿Entienden lo que les digo? Sí, así Sí, no hace falta ajustar otra curva. La hace en función de Claro, otras dos que están exactamente. ajustadas. Sino que directamente, ya con las variables, con las funciones ajustadas, calcule el delta S de la mezcla. Bueno, entonces yo acá, lo único que hice hasta acá fue sacar el delta S de mezcla, una ecuación que me represente el cambio de entropía molar integral de la mezcla. Ahora lo que hice fue, yo calculé todas las propiedades molares. Entalpía, creo, energía libre, entropía, no importa lo que pidió el ejercicio. Fíjense, dada cualquier propiedad integral, la propiedad del plomo, que es el componente 1, esta propiedad molar parcial, ¿es igual a qué? ¿O cómo se define de acuerdo al método de las tangentes? Como la propiedad de mezcla menos 1 menos la fracción molar del componente 1 por la derivada respecto a la fracción molar de la propiedad integral de mezcla. Para el componente 2 se cumple que el cambio de entalpía molar parcial para el componente 2 es el cambio de entalpía molar integral de la mezcla menos la fracción del componente 1 por la derivada respecto a la fracción molar ¿de quién? De la propiedad integral. Esta ecuación, estas dos ecuaciones, tal como están planteadas, sirven para cambios de entalpía, energía libre, entropía, volumen, energía libre de Gibbs, ya lo dije, cualquier propiedad termodinámica que tenga, tanto para los cambios como para las propiedades. Si yo acá, en lugar de tener cambio de entalpía, tengo entalpía, entonces lo que obtengo acá no es el cambio de entalpía del componente, sino es la entalpía del componente. Esto es general. O sea, acá, ¿por qué obtengo el cambio de entalpía del plomo? Porque parto del cambio de entalpía de la mezcla. Dada la propiedad integral, obtengo las propiedades molares parciales. Las ecuaciones para obtener las propiedades molares parciales son estas. No hay nada más. No hay nada más que esto. Entonces, después, ¿qué hice? Las grafiqué y veo que la propiedad de mezcla va de 0 a 0 y que, como ustedes vieron, las propiedades en incremento iban de, acá tengo la del cadmio, para el cadmio puro, que va de 0 hasta, hasta un valor dado, que es cadmio, bueno, acá no lo voy a llamar a dilución infinita, y esta es la del plomo, y que ambas curvas, o ambas propiedades se cortan en un punto, en el mismo punto, sobre la propiedad integral. Y eso es todo, chicos. No hay más nada, no hay ningún otro truco. Cualquiera sea el dato experimental que yo les dé, volumen, densidad, entalpía, energía libre en exceso, volumen en exceso, entalpía en exceso, entropía en exceso, o sus respectivos cambios,
Dadas las propiedades integrales, obtengo las parciales utilizando estas ecuaciones. Si lo que me dan es delta, obtengo delta. Si me dan solo la propiedad, obtengo la propiedad. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe, entendemos. Bueno, y nada más. Y ese es todo el ejercicio. Acá lo hice para delta G. Evalué delta G, el cambio de energía libre, a una fracción molar de 0,5, porque se me ocurrió. Acá tengo delta S. Y se acabó. Y este es el ejercicio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos. Primero, me voy arriba de nuevo. Identifico cuáles son los datos. Son propiedades de mezcla, o sea, integral o parcial. Son propiedades integrales, porque no tengo el subíndice 1, 2, cadmio o plomo acá. Entonces, esto es la integral de la mezcla. A partir de la propiedad integral de mezcla me pide encontrar las molares parciales para cada componente. Como tengo los datos, si tengo datos experimentales, lo que hago primero es buscar una función que me ajuste esos datos experimentales. ¿Usando qué? Este método. GenFit. Plantear la ecuación, en este caso polinomios. Acuérdense que H1, H2, los H son matriciales, darle valores iniciales, entonces yo voy a buscar cuáles son los valores de los coeficientes de este polinomio que me ajusten ¿a quién? A mi función, a los datos experimentales que tengo. Por eso es que GenFit tiene que tener como primer argumento la fracción molar experimental, el dato experimental, los valores de H y la función de ajuste que yo tengo. Encontrado eso, ya tengo la ecuación y procedo a aplicar las ecuaciones. ¿Está? Sí, profe. Recording Bien. stopped. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a esto?